Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ernest y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un verbo semimodal, que es el have to. Comenzamos. Bueno, ahora como les comentaba, el verbo have to es un verbo semimodal y se estarán preguntando ¿por qué semimodal? Bueno, porque este verbo necesita auxiliares y se requiere hacer algunos cambios en la estructura, en el presente, en el pasado y en el futuro, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa have to? Tener que. Tener que. Ahora, aquí coloqué que es una regla o una ley, pero no es una regla o una ley fuerte o estricta, como must. ¿Correcto? Entonces aquí, ojo, porque para las terceras personas del singular ya no se utiliza have to, se utiliza has to. ¿Okay? Entonces cambia de have to a has to. Has to. ¿Okay? Entonces tenemos I have to, you have to, he, she, it has to, you, we, they have to. Word, word, word. ¿Ok? Word. Aquí pues ya tiene el to, ¿verdad? Ya tiene el to. Por eso es que se considera un verbo semimodal. Porque recuerden que los verbos modales no necesita que se agregue el to para que el verbo se convierta en infinitivo o lo tengamos en infinitivo. Ahora, como les comentaba, pues es menos contundente que más. ¿Okay? Su uso no es tan estricto y lo podemos utilizar para eh, obligación, responsabilidad, falta de obligación. Por ejemplo, we have to pass the exam. We have to pass the exam. Tenemos que pasar el examen. Suena menos contundente, ¿verdad? O sea, no suena tanto como el más, ¿verdad? I have to finish this by tomorrow. I have to finish this by tomorrow. Tengo que terminar esto mañana. You have to start eating healthy. Ustedes tienen que empezar a comer sano. ¿Ok? Ahora, responsabilidad. Laura has to pay the taxes. The taxes. Laura tiene que pagar sus impuestos. Es una responsabilidad, ¿verdad? Entonces seguramente va a tener que contratar a alguien para que, un contador, seguramente para que le haga sus impuestos. Falta de obligación. También se puede utilizar cuando hay una falta de obligación. You don't or you do not have to complete this form. No es necesario que complete este formulario. You don't have to finish the report. You don't have to finish the report. No es necesario que termines el informe. You don't have to buy me a souvenir or a gift. No tienes que comprarme un recuerdo o un regalo. ¿Ok? You don't have to do it. No tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. No es tu obligación, ¿verdad? You don't have to buy the bag. You don't have to buy that bag. No tienes que comprar esa bolsa. No tienes que comprar esa bolsa. You don't have to drink maple syrup. No tienes que tomar jarabe de maple. ¿Ok? Entonces recuerden, es menos contundente que más. ¿Ok? Se utiliza cuando se quiere sonar menos contundente. ¿Ok? Que el más. Ahora vamos a revisar la estructura de las oraciones.
Cuando se utilice have to, estos pronombres son los que se van a utilizar para have. ¿Ok? Have. I, you, we, they. Y para has se utilizan los pronombres de la tercera persona del singular. Tercera persona del singular. Ojo con eso. ¿Ok? Ahora, has to solo lo vamos a utilizar en oraciones afirmativas. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Correcto? Y también muy importante que los auxiliares do y das los vamos a requerir de los auxiliares, por eso les comentaba al principio que por lo mismo se considera un verbo semimodal porque requiere el uso de auxiliares, de los auxiliares do y das. ¿Ok? Vamos con la estructura. Subject plus have to plus base verb, have plus infinitive plus complement. Y aquí, ojo con esto, es lo mismo que está aquí abajo, la oración negativa, ¿ok? Nada más que aquí lo quiero recalcar que se tiene que utilizar el auxiliar, ¿ok? Para negar y para preguntar. Y el verbo en forma base, ¿ok? Auxiliar para negar y preguntar, verbo, bueno, have to, perdón, y el verbo en su forma base, ¿ok? Ahorita vamos a ver esta oración en forma negativa. Vamos primero a ver la oración en forma afirmativa. I have to wear a uniform. I have to wear a uniform. Tengo que llevar uniforme. Tengo que llevar uniforme. En la oración negativa es cuando ya hacemos uso del auxiliar. En este caso, al pronombre I le corresponde el auxiliar do. Por eso es I do not o I don't have to wear a uniform. ¿Okay? Por lo regular, esta T no se pronuncia, se omite. Entonces no dicen I don't, dicen I don't have to wear a uniform. ¿Ok? Ya sé que no es clase de pronunciación, pero sí quiero dejar claro eso. ¿Ok? Por lo regular no lo pronuncia. Dicen I don't have. I don't have to wear a uniform. I don't have to wear a uniform. Y recuerden que el auxiliar es el que abre la pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿do I have to wear a uniform? ¿Do I have to wear a uniform? ¿Y cuál es la respuesta? Tenemos respuestas cortas, ¿verdad? Dos respuestas cortas. Yes y no. Yes, you do. Yes, you do. O sea, sí, tú sí tienes que llevarlo, ¿verdad? Tú tienes que llevarlo. O no, you don't. No, you don't. No, tú no tienes que llevarlo. ¿Ok? Ahora vamos a revisar un ejemplo en donde hagamos uso de ese has to. Entonces la estructura sería subject plus has to plus base verb plus complement. ¿Y por qué puse esta oración aquí? En forma negativa, es por el uso de los auxiliares. Es para recordarles el uso de los auxiliares, pero no nada más para eso. ¿Ok? Aquí hay algo. Aquí hay algo que ahorita les voy a comentar. Oración afirmativa. She has to wear a uniform. Ella tiene que llevar uniforme. Vamos con la oración negativa. Recuerden que ya oración negativa interrogativa tenemos que hacer uso de nuestro auxiliar. She doesn't have to wear a uniform. She doesn't have to wear a uniform. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué aparece have to en lugar de has to? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo tengo mi auxiliar,
¿ok? Cuando tengo ya el auxiliar o cuando utilizo mi auxiliar, el verbo debe de regresar a su forma base. ¿Cuál es la forma base de has to? Have. ¿Ok? Bueno, en realidad, ¿cuál es la forma base de has? Es have, ¿verdad? En este caso, she doesn't have to wear a uniform. ¿Ok? Necesito yo ese to para poder hacer el infinitivo del verbo, que es lo que se me pasó de explicar en la diapositiva anterior. Pero simplemente es esto, ¿ok? Ese to, necesito colocar el to más el verbo en forma base para poder formar el infinitivo. To wear es el infinitivo, ¿ok? Y para la pregunta, abrimos con el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar es el que abre la pregunta. Does she have to wear a uniform? Does she have to wear a uniform? O sea, ¿ella tiene que llevar uniforme? Y aquí, ojo, ojo, aquí me falta algo, ¿verdad? ¿Me falta qué? El question mark, ¿ok? El signo de interrogación. Recuerden que si no lleva el signo de interrogación, está mal, ¿ok? Aquí lo hice a propósito. Aquí lo hice a propósito para ver si alguien de ustedes estaba atento. Yo sé que todos están atentos, pero alguien a lo mejor se adelantó y seguramente vio y dijo, ahí falta algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta? El question mark, el signo de interrogación, ¿ok? No lo olviden, no olviden colocar su signo de interrogación. Yo voy a tratar de hacer uno, aunque me quede un poquito feo, pero parece que ahí está, ¿ok? Entonces, no olviden colocar el signo de interrogación, el question mark. Solo se coloca el que va al final. El que va al principio no lo lleva, ¿ok? El que hace la función del signo de interrogación que abre la pregunta prácticamente es el auxiliar. Y tenemos respuestas cortas. Para la pregunta, pregunto con does, respondo con does, ¿verdad? Entonces, yes, she does. Sí, ella debe. O no, she doesn't. No, she doesn't. No, ella no debe. Pregunto con does, respondo con does. Pregunto con does, niego con doesn't. ¿Ok? Bueno, ya revisamos uso en presente, nos toca revisarlo en pasado y en futuro. Y en esta tabla, perdón, quise englobar todos los tiempos, ¿ok? Presente, pasado y futuro. Vamos a hacer, ya lo vimos en presente, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Nuestra oración afirmativa quedaría de la siguiente manera. We have to work today. Oración afirmativa. Para oración negativa. We do not o we don't have to work. To work. Y para la pregunta, do we have to work? Do we have to work? Para las terceras personas del singular, quedaría de la siguiente manera. En presente. She has to work today. She has to work today. Para negar, ya hacemos uso de nuestros auxiliares. Entonces sería she does not o she doesn't have to work. Y para preguntar, does she have to wear? Does she have to wear? ¿Ok? En pasado, en pasado se cambia la forma del verbo. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Entonces tenemos have en presente, had en pasado. ¿Ok? Entonces se utiliza had to. Y lo bueno del pasado es que se utiliza con todos los pronombres. ¿Ok? Pero solo en oraciones afirmativas. Porque si es una oración negativa o interrogativa, se tiene que utilizar el verbo base, ¿ok? Que sería have to, y el auxiliar. En este caso, el auxiliar del pasado.
did. ¿Ok? Lo bueno que también nada más es un solo auxiliar, ¿verdad? Entonces ya no tenemos que decidir entre do y das. ¿Ok? Aquí did se utiliza para todos los pronombres. ¿Ok? Entonces vamos con la oración. She had to work yesterday. She had to work yesterday. ¿Ella qué? Ella tuvo que trabajar ayer. Para la oración negativa. She did not or she didn't have to work. Ella no tuvo que trabajar ayer. ¿Ok? Y para la oración interrogativa, did she have to work yesterday? Did she have to work yesterday? O sea, ella tuvo que trabajar ayer. ¿Ok? Entonces, recuerden, para el pasado se utiliza had to y el auxiliar did. Had to y did para todos los pronombres. ¿Ok? Aquí no nos tenemos que quebrar la cabeza pensando, ¿verdad? ¿Qué auxiliar le corresponde a qué pronombre? Y también si es una tercera persona del singular o si es una tercera persona del plural. Aquí had se utiliza para todos los pronombres. ¿Ok? Es lo bueno, ¿verdad? Ahora, vámonos para el futuro. O sea, viajamos del presente, nos fuimos al pasado y ahora nos vamos hasta el futuro. ¿Ok? Bueno, pues en futuro se utiliza have to para todos los pronombres. ¿Ok? Have to para todos los pronombres. Y will, el auxiliar will, se utiliza para todas las oraciones afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Ok? Entonces, ojo, voy a volver a repetir. Have to se utiliza para todos los pronombres. ¿Ok? Y el will se utiliza en todas las oraciones afirmativa, negativa e interrogativa. Y vamos con el ejemplo. She will have to work tomorrow. She will have to work tomorrow. Ella tendrá que trabajar, ¿qué? Mañana. ¿Ok? Aquí también es interesante porque fui colocando un adverbio, ¿verdad? Un adverbio dependiendo del tiempo. Today, recordemos que es un adverbio de tiempo para presente, pasado y futuro. Yesterday, de cajón, es de pasado. Y tomorrow, también de cajón, es de futuro. ¿Ok? Vamos con la oración negativa. She will not o she won't have to work. Ella no tiene que trabajar mañana, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos con la pregunta. Will she have to work tomorrow? Will she have to work tomorrow? O sea, ¿ella tendrá que trabajar mañana? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Ella tendrá que trabajar mañana? ¿Ok? Entonces, en esta tablita les resumí todo lo que tiene que ver con el have to. ¿Ok? Su uso en presente, pasado y futuro. ¿Ok? Con esta tabla ustedes pueden revisar cómo se utiliza los auxiliares, qué auxiliar deben de utilizar para el presente, para el pasado, para el futuro y sobre todo, lo más importante, recuérdenlo, cuando tenemos nuestro auxiliar, el verbo regresa a su forma base. ¿Ok? Entonces aquí está el auxiliar do, verbo en forma base. Aquí está el auxiliar das, verbo en forma base. Aquí está el auxiliar did, verbo en forma base. Aquí está el auxiliar will, verbo en forma base. ¿Ok? En oraciones negativas e interrogativas. ¿Correcto? Ya cambia para las oraciones afirmativas.
¿ok? Entonces espero esta tabla les sirva, les sea funcional y les ayude para ir mejorando poco a poco su nivel de inglés. Y bueno, pues aquí hay una serie de ejercicios. Ya saben cuál es la dinámica. Yo los coloqué en español, entonces hay que traducirlos al inglés. Y aquí están en inglés, hay que traducirlos al español. ¿Ok? Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho por haber visto el video. Nos vemos en un siguiente video que es acerca del to be able to. Los espero. See you next class.